vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Uno de los principales problemas al momento de crear contenido, ya sea para historias, para el Reels o para el feed de Instagram, es la planificación. Y ese es el primer punto que vamos a tocar en esta clase del día de hoy. Pero, ¿qué sucede y por qué es que nosotros tenemos como ese mal hábito de no programar o de no calendarizar o de no llevar un orden de lo que estamos haciendo? Pueden ser varios factores, pero uno de los más frecuentes es que no sabemos qué es lo que vamos a publicar durante el mes, ni qué es lo que nos funcionó en el mes anterior, ni cuál es nuestro contenido ganador, ni cuál es el contenido que no nos funciona. Entonces estamos constantemente en una búsqueda diaria de buscar el éxito en redes sociales, pero aún así, si nos llega, no sabemos por qué pasó. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener presente es que tenemos que tener claras las ideas. ¿Qué es lo que nosotros queremos publicar? ¿Cómo lo vamos a publicar? ¿Qué necesitamos para publicarlo? No podemos pensar en un contenido sin pensar en cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para crear ese contenido, los espacios que vamos a necesitar para crear ese contenido. Y cuando hablamos de herramientas y espacios, no me refiero a que tienes que ir a un sitio súper lujoso o que tienes que tener el micrófono perfecto para poder grabar. Simplemente a veces es la habitación, la sala, el mueble, una pared o el balcón. Pero entonces, al momento de planificar el contenido, tenemos que tener claro cómo se va a hacer y cuáles son las necesidades para cumplir esos objetivos que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un guión técnico que nos demuestre qué es lo que nosotros necesitamos para grabar ese contenido, que no es el de un día, sino es el de una semana o tal vez 15 días o tal vez un mes. Aquí sí puedes hacerlo de una manera muy personal, pero lo ideal es que al menos el día de hoy programes lo que vas a publicar en la semana siguiente. Y ojo, no me refiero a que lo que programes hoy empiezas a publicarlo el lunes. No, porque tienes que tener tiempo de ejecución. ¿Qué es el tiempo de ejecución? Bueno, el tiempo que vas a tomarte para grabar ese contenido, para poder editarlo, para poder ajustarlo y verificar que todo está correcto como tú quieres que ese contenido se publique. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de programar el contenido y de hacer nuestro calendario es tener claro qué es lo que vamos a publicar. Y nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a publicar cuando hemos analizado previamente cuál es el contenido que nos funciona y cuál es el contenido que no nos ha funcionado. Si estamos partiendo de cero, no hay ningún problema y estamos en un punto, eh, como digo, como en un punto con muchas ventajas y es que estamos en una fase de experimentación y podemos publicar cualquier tipo de contenido buscando respuestas para buscar qué es lo que mejor nos funciona. Pero ¿qué hacemos cuando no tenemos idea y no sabemos qué publicar? Lo primero que tenemos que hacer es buscar referentes. Y buscar referentes no es igual a buscar qué contenido debo yo hacer. No es copiarme, es buscar un referente y buscar inspiración en personas que les está yendo bien, así no sea de mi industria. Por ejemplo, si yo soy un artista, puedo verificar qué está haciendo una agencia de marketing, qué está haciendo un DJ, qué está haciendo un futbolista, qué está haciendo una tienda, qué está haciendo el que vende zapatos, qué está haciendo el que vende carros. No necesariamente tengo que ver qué es lo que están haciendo los otros artistas. Un punto importante para esto es que nosotros también encontramos un diferenciador dentro del contenido que nosotros estamos haciendo. Si nosotros estamos haciendo un contenido muy, muy similar al que está haciendo nuestra competencia, tenemos que tener claro de que el que sea, el que tenga un mayor alcance es el que va a triunfar porque no hay ningún diferencial entre ustedes dos. Y si tienen un nicho tan cerrado, una persona que ya consumió un contenido con una cuenta y tú le envías un contenido muy similar al que esa persona te está publicando, pues ya va a ser un poco relevante para ellos. Por eso es importante que lo primero que nosotros hagamos antes de crear nuestra parrilla de contenidos o que empecemos a calendarizar es que busquemos inspiración. ¿Dónde podemos buscar inspiración? Bueno, podemos buscar inspiración
en los mismos Reels, podemos buscar inspiración en TikTok, pero ojo, aquí hay que tener algo muy importante y es que cuando nosotros ingresemos a estas plataformas hay que entrar con conciencia de que lo que vamos a hacer es consumir contenido con la finalidad de inspirarnos y de conseguir una forma de hacer el contenido nosotros. Porque nos puede pasar de que ingresamos a TikTok, que ingresamos a Instagram, a consumir contenido para conseguir inspiración del contenido que nosotros queremos hacer, pero resulta que lo que terminamos haciendo es desviarnos, confundiéndonos o, o empezamos a hacer cualquier otra cosa. Se nos aparece un amigo, se nos aparece una cuenta que queremos ver. Ah, yo quería comprarme una ropa y me apareció mientras estaba haciendo la experimentación. Entonces lo que hago es ingresar a ver cómo está la colección de esa tienda que yo me quería comprar y perdemos el foco de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, algo muy importante que nosotros debemos hacer en TikTok cuando estamos en esta fase de experimentación es que acostumbremos y enseñemos al algoritmo a que nos muestre el contenido que realmente nosotros queremos ver. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si tú ingresas a TikTok, después de que ingresemos ya como a los ejemplos con el teléfono, puedes hacer el ejercicio con ustedes. Si tú ingresas a la plataforma, el video que a ti no te interese, tú le das dejas el botón hundido, el dedo hundido en la pantalla y te sale la opción de darle a no me interesa. De esa forma tú empiezas a educar al algoritmo para que te empiece a mostrar contenido que realmente sea relevante para ti. Ojo, por lo general nosotros tenemos una cuenta personal para nuestros hobbies, para ver contenido de influencer o ver cualquier tipo de contenido. Y por eso es importante de que nosotros creemos una cuenta exclusivamente para consumir contenido, para no dañar como nuestro propio algoritmo y que ya nuestro algoritmo no sea como tan educativo o tan inspiracional o recreativo de marcas en específicas, sino que sea pues nuestra cuenta personal y que tengamos la diferente solamente para la creación. Entonces, asumiendo de que nosotros ya hemos encontrado las formas, hemos encontrado inspiración, hemos visto videos y tenemos, por ejemplo, 10, 20 o 30 estructuras, dependiendo la cantidad de videos que nosotros queramos hacer o el calendario que nosotros queramos crear, si es de una semana, si es de 15 días o si es de 30 días, hay muchas herramientas para planificarlos. Puedes utilizar un Excel, puedes utilizar plataformas como Trello, puedes utilizar notas de tu teléfono. Yo en lo personal utilizo notas en mi iPhone. También tengo un Excel, pero lo utilizo muy poco, pero yo calendarizo en las notas de mi teléfono. Te voy a mostrar algunas de las herramientas, voy a compartir mi pantalla. Tengo cuatro plantillas de calendarización en las descargas de diferentes personas que puedes utilizar. Todas van a estar aquí en el grupo de entregables. Vamos a ver la primera, la segunda. Todas tienen cosas totalmente distintas. Vamos a abrirlas todas. Entonces, listo. Vamos, por ejemplo, a esta. Esta es un plan de trabajo, por ejemplo, de un artista. ¿Por qué utilicé este calendario o esta plantilla de planificación? Bueno, porque hay varios artistas que están dentro de este curso y es súper importante. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos eventos. ¿Y cuáles son los eventos? Conciertos, efemérides, networking. Entonces vamos a agregar las fechas de los calendarios anuales de los eventos claves a los que nosotros queremos asistir o estamos invitados, como conciertos, entre otros. También tenemos vida personal. Esos son como los pilares de contenido que nosotros estamos estableciendo, que es importante que los establezcamos dentro de lo que hablamos ayer, de los tipos de contenido que existen, que empecemos a establecer cuáles de esos tipos de contenido van en cada una de estas fases para que yo las empiece a programar dentro de mi calendario. Luego tenemos vida personal, por ejemplo, qué hago en los tiempos de descanso, qué hago en las vacaciones, qué hago para mi salud, en mis actividades personales, qué hago de creatividad. Tenemos la distribución, por ejemplo, aquí ya estamos hablando de objetivos por realizar. Eso lo puede utilizar cualquier tipo de marca, por ejemplo, como fechas de entregas. Aquí en distribución tienes fechas límites para distribuir tu música, pero puede ser fácilmente fecha límite para entregar un proyecto, fecha límite para terminar un video, entre otras cosas. Y aquí vamos a planificar
pues el tiempo límite que nosotros tenemos para realizar esa tarea. En este caso, para distribuir una música, lo mínimo de tiempo recomendable es que sea un mes antes que nosotros la enviemos a distribución para que esta canción pueda ser añadido en playlists editoriales de Spotify, entre otras. Adicional a eso, vamos a tener una etapa de lanzamiento donde tendremos calentamiento, expectativa, qué vamos a hacer durante el lanzamiento, cuáles van a ser los contenidos estelares. Adicional a eso, qué vamos a hacer luego de que nosotros hagamos el lanzamiento, por ejemplo, entre las próximas 2 semanas o los próximos 2 meses, y qué tipo de evento nosotros vamos a hacer para ayudar a impulsar por completo la canción que nosotros estamos distribuyendo o lo que nosotros estamos haciendo. Cambiemos canción por producto, curso, proyecto, e-commerce, cualquier cosa funciona, simplemente es cambiar alguna de las cosas. Luego tenemos el plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos plan de trabajo, los objetivos generales, cuál es el presupuesto que nosotros tenemos para realizar esa campaña en específica que es sumamente importante cuando nosotros estamos hablando de pauta también, qué vamos a hacer con el presupuesto que tenemos, por ejemplo, y no solamente hablamos de Instagram o de Facebook Ads, sino, por ejemplo, vamos a invertir con influencers o vamos a hacer qué tipo de campañas, vamos a hacer activaciones de marca presenciales, y todo eso tiene que estar pendiente dentro del presupuesto que nosotros establezcamos. Si nosotros establecemos un presupuesto, vamos a tener claro hasta dónde nosotros podemos llegar con lo que estamos logrando. Luego tenemos los requisitos que vamos a necesitar para realizar esa distribución. Por ejemplo, necesitamos un cover o una portada, vamos a necesitar un video de lanzamiento, vamos a necesitar crear un link de preset y así sucesivamente. Vamos a encontrar la cantidad de cosas, por ejemplo, para desarrollar necesitamos el concepto, vamos a hacer una lluvia de ideas para desarrollar las creatividades de lanzamiento. Para ver esto vamos a crear una estrategia y vamos a crear un plan de pauta, vamos a definir nuestras audiencias, luego qué vamos a hacer en la fase de implementación y qué vamos a hacer en la fase de cierre y cuánto dura. Luego establecemos los objetivos, como puedes ver aquí, los objetivos generales podemos plasmar 5, aumentar mi interacción engagement en mi audiencia virtual y así sucesivamente aumentar mis ventas en un 10% durante los próximos 60 días, aumentar el número de seguidores en un 10% durante los próximos 30 días con la ejecución de 10 reels. El objetivo de marketing, aumentar el engagement en un 4% mensualmente, aumentar, por ejemplo, en música, aumentar el número de oyentes en plataformas de streaming, vamos a aumentar el número de suscriptores en YouTube, y qué tácticas nosotros vamos a utilizar para conseguir estos objetivos que nosotros desde ayer venimos hablando. Entonces, vamos a realizar contenido orgánico, vamos a mejorar los copies o los llamados a la opción de nuestros videos, vamos a realizar test a la audiencia para poder para poder entender, perdón, sus intereses, vamos a hacer experiencias o a crear un club VIP, por ejemplo, un grupo de WhatsApp donde vamos a mostrar todo lo que nosotros sabemos, a mostrar nuestra experiencia y que ellos empiecen a entender lo que nosotros hacemos y a generar una cercanía con cada uno de ellos. Y por último, vamos a ver las métricas de todos los objetivos y todas las tácticas que nosotros nos planteamos anteriormente. Vamos a analizar cuántas fueron las interacciones si nosotros queremos ver el engagement. Vamos a analizar cuántas fueron las reproducciones si estamos hablando de reproducciones, cuántos fueron los suscriptores, cómo se consiguieron, entre otras. Y luego vamos a poder pasar a un calendario anual donde aquí tendremos, por ejemplo, las fechas principales o efemérides del área en el cual nosotros estamos. De estos hay muchos calendarios en internet. Tú puedes escribir, por ejemplo, fechas especiales de Community Manager 2023 y vas a encontrar cantidades de PDFs de Hotspot, de Vilma, de muchas personas que tienen los PDFs descargables o incluso imágenes en Google que vas a poder encontrar que tienen las efemérides. Por ejemplo, para fin de año sería muy bueno que consideras cuáles son esas fechas especiales que quedan antes de terminar el año para que empieces a establecer cuáles son las tácticas que tienes que crear para completar el año de la mejor forma. Y luego vamos a pasar a la parte en la que estamos fallando mucho, que es el cronograma. Entonces, ¿qué vamos a publicar el lunes? ¿En qué horario? ¿En qué plataforma?
cuál es la descripción, o sea, cómo nosotros vamos a hacer este video. Aquí vamos a dejar referencias de lo que estamos haciendo, cuál va a ser el copy. Vamos a utilizar hashtags, cuáles son los hashtags que van a estar aquí incluidos. ¿Quién es el responsable de esta actividad? ¿El artista, el marketer, el editor o quién es el responsable? ¿Cuáles son los access de esta distribución? Entonces, si quieres, alguna persona déjeme en el chat, perdón, que me perdió algo aquí, ya va. Alguna persona déjeme en el chat un ejemplo de unas marcas, va a tener que activar el audio y me va a decir qué tipo de contenido y en qué hora va a publicar según lo que estábamos hablando ayer, cuál va a ser el copy y hacemos un ejercicio con esta plantilla o con este calendario y así sucesivamente con los 4 que tenemos aquí. Entonces, ¿quién quiere hacer este ejercicio conmigo? Sí, estas plantillas van a estar en el Drive. El día de hoy no se los compartimos porque estamos haciendo unos ajustes en él, agregando algunos documentos que hacen falta y actualizando otros. Entonces no se preocupen, pero todo esto va a estar a su disposición para que les saquen el máximo provecho. Bueno, nadie escribe, entonces vamos a pasar a la otra. Entonces, bueno, esta fue una. Vamos a pasar, por ejemplo, a esta. Esta es un poco más sencilla. Un momentico. Entonces, vamos a pasar a esta que es un poco más sencilla. Y como pueden ver aquí, aquí lo que tenemos es un overview pueden ver aquí dice 2019, pero modificarla es muy sencillo. Solamente vamos a cambiar la fecha. Por ejemplo, estamos en el 2023, en el mes 9 y estamos en el día 27. Y así simplemente si arrastramos hacia abajo, se van a modificar las otras fechas. Si copiamos este y lo pegamos aquí, esto se va a modificar aquí hacia abajo. Y ya tenemos las fechas independientes de cada uno de los días. Aquí vamos a poder colocar quién es el responsable, cuál va a ser el autor y y cuál es el estatus de este contenido. Por ejemplo, el que nosotros tenemos en planificación, podemos tenerlo si lo estamos en producción, si ya está aprobado, si ya fue publicado o si simplemente está en un brief, como vemos aquí, está en ejecución o apenas está en creación. Vamos a tachar de esta forma en qué plataforma lo vamos a publicar, lo vamos a publicar en un blog o va a ser para social media o es un podcast o es para una infografía. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, si es para un blog, pues entonces aquí tenemos quién es el autor, cuál es el tema. Entonces me dice usted que él le dijo que lo iba a matar. Sí, sí, así textualmente. Qué fastidioso. Sí, es no, ¿cuántas veces? Ahí te silencié, Juan, que se te había activado el audio. Yo creo que de pronto fue por error. Lo vamos a silenciar a Vivian también. Listo. Recuerden que si alguno quiere hablar, denle ahí en levantar la mano y activamos el audio para que todos puedan interactuar. Tenemos aquí pues la categoría del blog, si va a tener palabras claves, cuál va a ser el llamado a la acción, si es un newsletter o si es otro formato en específico, si es contenido para social media. Por ejemplo, mire, si tenemos aquí, creo que se me abrió el enlace, pero tenemos aquí qué tipo de formato es Reel o es una foto, tenemos el mensaje de Facebook, el mensaje de Twitter, cuál va a ser el link, por ejemplo, de la referencia que nosotros tenemos, o cuál es el link cuando ya está publicado para que la persona encargada de las redes sociales pueda verificar. Estas plantillas funcionan muy bien cuando tenemos personas en un equipo para nosotros poder ver qué es lo que están publicando o qué hicieron las otras personas. Vamos a cerrar esta. Vamos a abrir esta, por ejemplo. Este es un calendario mucho más sencillo todavía. Entonces funciona por semana. Entonces tenemos aquí qué tipo de contenido es blog, historias, LinkedIn, lunes, martes, miércoles. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, historias. Y llenamos.
3 cosas que no sabías para planificar tu contenido. Podemos ampliar, ya tenemos aquí historias, por ejemplo. Ahí también podemos agregar el tipo de contenido que vamos a hacer, si es un post, si es un reel, si va a ser un carrusel, y así sucesivamente le vamos a colocar el horario en el que lo vamos a publicar. Y lo publicamos si es en Twitter, si es en LinkedIn, por ejemplo, Instagram Stories, esto debería ir aquí. Y luego para un Instagram post vamos a colocar qué es lo que nosotros vamos a hacer en este tipo de contenido. Luego tenemos este otro calendario. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el calendario donde también vamos a poder agregar qué vamos a hacer durante cada uno de los días. Tenemos los iconos aquí para simplemente jalar, por ejemplo, si es un video. Entonces vamos a colocar un video aquí y aquí vamos a colocar, por ejemplo, eh, 3 cosas que no sabía de planificar, de la planificación, por ejemplo. Entonces ya sabemos que este día vamos a crear un video de 3 cosas que no sabía de la planificación. O es muy importante que coloquemos la descripción, el guión técnico, todo lo que vamos a hacer durante ese video, cómo se va a llevar a cabo, tiene tomas. Por ejemplo, dentro de mis notas, si yo tengo un video, por ejemplo, que es persona y captura de pantalla, entonces yo pongo, por ejemplo, el nombre de la persona. Entonces, por ejemplo, Marjorie hablando 3 cosas que no sabía de la planificación. Si hay tomas, por ejemplo, un teléfono o de una pantalla, entonces vamos a colocar aquí pantalla del computador, abrir la aplicación no sé qué y mostrar las 3 cosas que puedes hacer en esta herramienta en específico. Y de esa forma nosotros vamos a empezar a crear pues nuestro guión. Recuerden que se puede crear semanal, quincenal, mensual, trimestral. Esto depende mucho del negocio, de la persona y de las capacidades que nosotros tengamos y del tiempo para realizar. Ahora hay algo muy importante. Cuando nosotros planificamos, por ejemplo, para el día viernes, que es en 2 días, 3 cosas de la planificación, pero yo como marca me doy cuenta de que sale una nueva actualización de Instagram que todo el mundo necesita escuchar. Yo no me puedo esperar hasta el lunes para hablar sobre esa noticia que está en furor y en tendencia, solamente porque el viernes ya estaba planificado 3 cosas sobre la planificación. Ese es un tipo de contenido que va a funcionar el miércoles, el lunes, el martes, el jueves o el viernes. O sea, en cualquier momento las personas pueden recibir el mensaje de 3 cosas para la planificación, pero no en cualquier momento va a funcionar hablar sobre las nuevas actualizaciones de Instagram o las nuevas herramientas de una plataforma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si van a haber personas que van a hablar sobre el tema y cuando tú llegas a hablar sobre el tema, pero después del tiempo, cuando ya ha pasado el furor de la tendencia, pues los resultados que tú esperabas conseguir ya no van a ser los mismos. Entonces, por eso es muy importante que aún así nosotros planifiquemos, no sean unas parrillas muy, muy cuadriculadas, por así decirlo, sino que los copies o el contenido que nosotros hagamos en muchas ocasiones es saltable. Ojo que, por ejemplo, hay muchas cosas que no se pueden saltar. Por ejemplo, si nosotros como artistas en algún caso vamos a lanzar una canción y ya está planificada en plataformas y ya está todo listo, nosotros no podemos saltar el tiempo de la programación de esa canción. Si está para el 27 de septiembre, sale el 27 de septiembre porque nosotros estamos haciendo el plan de lanzamiento de un mes anterior. Tiene que haber un caso de fuerza mayor, un error en plataformas, un error con nuestra canción, y tenemos que abarcar de muy buena forma cómo vamos a utilizar eh, el nuevo contenido para informar a las personas que va a ser cambiado el horario, porque ya tenemos un tiempo de trabajo planificando ese contenido para conseguir los mejores resultados, ¿ok? Entonces, el primer punto importante para la creación del contenido es buscar creatividad y buscar y planificar. Luego de que ya tenemos la creatividad y las ideas claras, si aún con esto ustedes no tienen claridad de qué es lo que quieren hacer, pueden ingresar a ChatGPT, pueden ingresar a BART, por ejemplo, con herramientas y empezar a decirle, eres un experto en creación de contenido para las redes sociales.
y me vas a ayudar con la planificación y me vas a ayudar con la planificación de una semana donde hablaremos sobre las tendencias de marketing digital y cómo crecer en redes sociales. Sé muy específico y crea un tipo de contenido por día. Entrégame una tabla donde pueda verlo en la forma. Por ejemplo, es importante que le demos contexto a la inteligencia artificial de qué es lo que queremos, de qué forma lo queremos, en qué tiempo lo queremos, de qué se trata y de qué queremos hablar y decirle a él pues también qué es para que tenga más claridad respecto al tema que vas a hablar. Le damos a OK. Hay una preguntita, ya la leo. Mientras tanto voy a leerla. Dice, ¿confías en la IA para las ideas de creación de contenido? Bueno, precisamente les estoy hablando del tema. ¿Qué sucede con las IAs? Las guías son muy importantes al momento de crear contenido cuando no tenemos ideas, pero no debemos hacer exactamente lo que ella nos dice. Nosotros la podemos utilizar para conseguir inspiración. Por ejemplo, yo no tengo ideas. En este caso, se suponía de que ya sabía de un tema en específico del que íbamos a hablar, que era de la creación de contenido y las tendencias de marketing digital. Pero entonces él me dice, por ejemplo, hey, el lunes puedes hablar sobre semana de tendencias de marketing digital. El día 2 puedes hablar sobre estrategias de contenido. El día 3 puedes hablar de SEO y optimización. El día 4 vas a poder hablar de publicidad. El día 5 vas a interactuar con la comunidad. El día 6 puedes hablar del influencer marketing. Y el día 7 puedes crear resumen o recursos. Como pueden ver aquí, me entregó algunos temas y tipos de contenido que nosotros podemos hacer, pero esto no significa de que nosotros debamos hacer en el mismo horario, con las mismas fechas y utilizar todo lo que nos da. La idea de la inteligencia artificial es aprovecharla y utilizar lo que nos funciona a nosotros y desechar lo que no funcione, porque en muchas ocasiones se equivoca. De hecho, si yo le digo, ¿no crees que lo generaste mal? Créalo de una mejor forma y no hables de SEO. Él te va a decir que sí, que crees que mil disculpas, no cumplió con tus expectativas y que se equivocó y te va a generar un tema totalmente distinto, por ejemplo, redes sociales en auge. Entonces, entra mucho en juego cómo nosotros vamos a interactuar con la inteligencia artificial para poder sacarle el mejor provecho. ChatGPT no es la mejor comparada con BART. Realmente ambas tienen cosas muy buenas, por ejemplo, la diferencia de ChatGPT en la versión free es que no está actualizada en comparación a BAR. BAR sí te hace una búsqueda casi en tiempo real. Para que tú tengas una búsqueda en tiempo real en ChatGPT tienes que tener la versión Pro. Pero yo, por lo general, utilizo ambas. Por ejemplo, yo esta misma pregunta se la hago a ChatGPT y voy a BAR y se la hago. Es muy probable que me generen cosas totalmente distintas. Y de esta forma, puedo agarrar la mejor de ambas y crear mi planificación de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, vemos esto, vemos este también. Cerrar este también. Ahora pasemos a hablar de las historias. Entonces, cuando nosotros vamos a crear historias de Instagram, hay varias, hay varias estrategias que nosotros podemos utilizar para vender dentro de la plataforma. Uno de los errores más frecuentes que cometemos las personas que utilizamos las redes sociales
es que creamos historias simplemente por publicar algo durante el día, simplemente por publicar algo durante el día, pero no planificamos ni sabemos qué es lo que vamos a hacer, ni medimos qué es lo que estamos haciendo. Entonces hay tres tipos de estrategias que nosotros podemos hacer al momento de crear historias para WhatsApp, para Instagram, perdón, que nos generen resultados realmente efectivos. Y las historias las podemos ver como la creación del contenido. Esta es una forma muy clara y sencilla de nosotros saber cómo podemos sacarle el máximo provecho a las historias de Instagram. Y es, ¿qué es lo primero que tú haces al momento de crear un contenido? ¿O qué es lo primero que hacen los negocios exitosos, las personas exitosas, los influencers al momento de crear sus videos? Y lo primero es que todos tienen que tener una portada llamativa, una portada con un título gancho que pueda retener a las personas y que les dé como esas ganas de querer continuar viendo las historias, porque salirse de ahí es muy sencillo. Nosotros podemos salirnos de las historias simplemente deslizando un dedo. Si una persona se sale de tus historias, es muy poco probable de que vuelva a ingresar, ya que vas a aparecer en las partes finales de esas historias de Instagram, luego de que no hayas interactuado con ellas, y es poco probable de que las personas vuelvan a interactuar contigo, y en la medida en que las personas dejen de interactuar contigo, tus visualizaciones en historias van a disminuir. Entonces, hay tres tipos de historias que nosotros podemos utilizar. Primero, historias de contenido de valor, historias de problema y solución, historias de contenido de televisión. Y es que cuando nosotros vemos televisión, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo monetiza la televisión. ¿Cuáles son las formas de generar ingresos, por ejemplo, en Colombia de Caracol? Caracol genera más ingresos cuando tiene el mayor rating posible dentro de sus programas de televisión. Por eso crea programas como Yo Me Llamo, por eso crea programas como La Voz Kids, que son programas que te van a generar mucho rating y van a tener a la mayor cantidad de usuarios activos posible dentro de su plataforma. ¿Para qué? Para poder vender los espacios publicitarios, los tipos de monetización que nosotros veíamos en la clase del día de ayer. Entonces, para esto, lo primero que ellos tienen, o lo primero que debe tener todas nuestras historias, por ejemplo, en este ejemplo en específico que nos vamos a basar, que es la estrategia para vender por historias de contenido valor. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una portada con un título o gancho. Si quieren, para hacerlo más interactivo, déjenme en una marca, a nombre de quien quiera que lo hagamos, y lo hacemos aquí con un ejemplo para hacerlo más práctico. Bueno, por el momento, ok, agregados Miranda. ¿De qué es agregados Miranda? Creo que es el de la Cal. Sí, listo. Entonces, ¿cuál es un título llamativo o un título gancho para vender Cal? Recuerden que un título llamativo no siempre tiene que ser positivo, también puede ser negativo. Por ejemplo, tres cosas que tienes que hacer para aprovechar tu Cal. O por qué no estás utilizando la Cal de la mejor forma posible. Luego que nosotros tenemos este título llamativo, por ejemplo, de las personas que están interesadas en nuestro producto o servicio, sabemos de que todos están esperando algo para construir. Por ejemplo, tres errores que cometes al momento de pintar, de pintar una pared, que también estamos hablando de pintura, ¿qué era lo que me decías ayer? No recuerdo muy bien, de pintura orgánica, creo que era. Ecológica, listo. También puede ser, ¿por qué debes utilizar pintura ecológica en tu negocio? Beneficios de esto. Luego de que nosotros tenemos ese título llamativo, ese título gancho para nuestro negocio,
es importante que nosotros le demos a las personas que nos consumen la respuesta a ese título que nosotros le realizamos. Entonces, si estamos hablando de que tres errores que estás cometiendo al momento de utilizar la cal en polvo, por ejemplo, tres cosas que haces mal cuando utilizas cal en polvo. Una persona que esté interesada en la construcción y que utiliza la cal en polvo va a querer saber cuáles son las cosas que hacen mal cuando utiliza este tipo de cal. Entonces, luego en las siguientes historias, nosotros vamos a darle la respuesta a esos tres errores. Número uno, no sé mucho de cal, pero por ejemplo, puede ser, no sé, echas mucha agua al momento de mezclarla. Si es cal en polvo, me imagino que hay que mezclarla con una medida, pues como más específica que debe estar dentro del producto para que quede homogénea la mezcla y pueda utilizarse de la mejor forma. A título gancho, ¿por qué la pintura ecológica es la mejor opción? Tres errores que estás cometiendo al usar tu cal en polvo. Ok, estoy leyendo lo que... Entonces vamos a aplicar los tres errores. Bueno, el primero fue utilizar mucha agua. El segundo error es no limpiar la superficie donde se va a aplicar la cal. Y el tercer error puede ser no utilizar los elementos necesarios para poder sacar el mayor provecho de la cal. No sé si lo hacen con brocha o si lo hacen con rodillo o si se tiene que hacer salpicado o cómo se tiene que hacer. Entonces, luego de que tú le explicas cuáles son los tres errores que esa persona comete al momento de utilizar la cal, vas a mostrarle un contenido de posicionamiento, que es lo que nosotros hablamos ayer. Son logros, testimonios, eventos o personas influyentes. Puedes mostrarle, este era, por ejemplo, esta era una pared, esta es una pared sin cal en polvo y esto es una pared con cal en polvo de uno de nuestros productos o de uno de nuestros clientes que nos envió una fotografía, por ejemplo. Ya que tocamos este tema de los reposteos, vamos a hablar un poco de que no debemos repostear todo lo que nosotros nos etiquetan, porque no tenemos al menos que tengamos como una línea y sea un momento específico para poder nosotros publicar esas historias que nos están tagueando. Pero si simplemente estamos tagueando, nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas que nos ven realmente están interesados en ver esa historia que nosotros estamos compartiendo. Entonces, ojo con eso. Y luego de que nosotros mostramos ese contenido de posicionamiento, mostrándole qué se puede lograr o qué hizo una persona con ese producto o qué nos dijeron en un evento donde venden la cal o qué persona influyente lo utilizó, en la siguiente historia vamos a venderle. Vamos a darle ese llamado de acción por ejemplo, si quieres comprarla, cotiza aquí, si quieres asesoría sobre nuestra cal, utiliza aquí, si quieres saber cuál es la cal más adecuada para tu pared, para tu negocio, para tu proyecto, si quieres saber cuál es la pintura que tienes que utilizar, solo en la última historia, vamos a venderles. Luego de que la persona ya ha pasado por todo este proceso donde se dio cuenta de que habían tres errores que él cometía y se dio cuenta de que tú eres experto, sabes del tema y le diste tres errores que él no va a volver a cometer porque tú lo hiciste caer en cuenta. Le mostraste que había una solución y que tu producto es la solución porque la estás mostrando. Hay una probabilidad muy alta en que finalmente esa persona se convierta en comprador. Es muy diferente si yo hago esto desde el inicio. Si yo hago esto desde aquí, desde el llamado a la acción, de primero, y luego hago la número dos, y luego empiezo a compartir contenido de valor, y al final contenido de posicionamiento, no vamos a nosotros poder vender el producto o servicio que estamos haciendo, porque la gente no se va a devolver, la gente no va a volver para escribir. Entonces lo ideal es de formato en específico cuando estamos haciendo estrategias para vender en historias con contenido de valor. Esta es la número uno. Ahora vamos a pasar a la número dos. Y ya que haya visto esto, y esto está bonito.
Listo. Vamos a pasar entonces a la segunda estrategia de venta por historias. Si quieren otro ejemplo, otra persona que quiera que lo hagamos con ellos, este es el momento antes de que se le adelanten. ¿Se manejan las mismas estrategias en cualquier tipo de cuenta? Correcto, todos vendemos productos totalmente distintos. Esta estrategia de contenido valor la utilizamos nosotros para vender nuestros cursos, la utilizamos para vender asesorías, la utilizan una tienda de ropa para vender un producto o servicio. Por ejemplo, si yo vendo chaquetas, empiezo hablando de, por ejemplo, por qué la chaqueta de cuero es necesaria para el frío. Empiezo a dar valor, a explicar, por ejemplo, que la chaqueta de cuero tiene 20% más de calor, resiste a los fríos, se puede lavar de una forma más fácil. Mostramos fotografías de clientes felices o testimonios de personas que nos están vendiendo ese producto o servicio. Y finalmente les decimos, puedes comprarla en nuestro último punto. Listo, vamos a pasar ahora a una estrategia de venta indirecta. En caso de un cantante, ¿cómo se puede hacer? Cuente, envíos internacionales. Listo, vamos a hacerlo con Cuente, con los envíos internacionales, la de venta indirecta. Recuerda que dijimos que el primero que escribiera, ¿no? Entonces, activos ahí para la próxima. Entonces, el primero que lo hizo fue Cuente, ¿no? Entonces, una estrategia para venta de forma indirecta funciona de la siguiente forma. Y aquí podemos utilizar problema con un título gancho como siempre. Siempre es muy importante que nuestra primera historia sea muy efectiva para poder enganchar a las personas. Y ojo, no siempre es solamente una imagen. Es muy importante que lo que les hablaba ayer, de empezar a hacer face marketing, de empezar a mostrarnos, de empezar a compartirnos. ¿Se metió? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Un momentico, ¿me escuchan? One moment. ¿Me escuchan? No me escuchan. ¿Ahí me escuchan? No. Hola, hola, hola.